Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a platicar acerca de diabetes, obesidad y el tratamiento con un grupo terapéutico muy interesante que se llama GLP-1, Glucagon-like Peptides 1, y algunos otros primos, hermanos de los GLP-1 que vienen muy interesantes en cuestión de los estudios clínicos y de la evidencia que se ha realizado hasta ahora. Entonces, vamos a platicar primero de diabetes. Cuando yo digo diabetes, ustedes seguramente piensan en muchas cosas, muchas de las cosas que están en esta imagen, piensan en cuál es la sintomatología, cuáles son los signos y síntomas de las personas que tienen diabetes, la pérdida de peso, la poliuria, polidipsia. Piensan también en los diferentes tratamientos, piensan en metformina, piensan en glibenclamida, piensan en los PPAR gamma, piensan también en las consecuencias, el aumento de riesgo cardiovascular en los pacientes que tienen diabetes, y también, de una forma más reciente, seguramente piensan en los GLP-1, los glucagon-like peptides. Bueno, ¿por qué tenemos tan presente el problema de diabetes en México? Pues porque tenemos una prevalencia horrorosa, ¿no? La prevalencia es de 18.3%. Si la comparamos con la prevalencia a nivel mundial, que es de 11.1%, pues nos indica que tenemos un problema importante de salud pública. En las encuestas nacionales de salud de 2006 y 2022 se observa un aumento de la prevalencia un poquito abajo de 15 a 18.3 en este 2022. Y también podemos observar que aunque ha disminuido el porcentaje de la diabetes no diagnosticada, ustedes pueden ver esa línea verde que es la diabetes no diagnosticada, pues el problema de diabetes es un problema grave, importante en México. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de diabetes? Pues bueno, afortunadamente no han cambiado mucho las guías de diagnóstico. En esta publicación de la American Diabetes Association de Diabetes Care de este año, del 2025, pues seguimos viendo que tener hemoglobina glucosilada arriba de 6.5%, o una determinación de glucosa arriba de 126 miligramos por decilitro en ayuno, o tener más de 200 miligramos por decilitro en cualquier momento o después de una prueba de tolerancia a la glucosa, acompañada por los síntomas clave de diabetes, pues nos pueden guiar al diagnóstico. Una parte importante es entender la fisiopatología de diabetes y nosotros entendemos qué es lo que está pasando. Nosotros podemos vislumbrar, ver, prever cuáles serían los tratamientos óptimos para este problema, ¿no? En esta revisión de Comprehensive Physiology de este año también, se hace una revisión exhaustiva de cada uno de los mecanismos por los cuales diabetes sucede. Hay que tener un marco, ¿no?, de que la diabetes es un problema del metabolismo de carbohidratos y de los lípidos. Eh, Cuando la gente come, cuando consume eh, alimentos, las concentraciones de glucosa aumentan. Eso manda una señal al páncreas para que libere insulina. La insulina manda señales al hígado para que deje de producir glucosa. La insulina también manda señales, ayuda a que los tejidos periféricos, como el músculo, eh, sea más permisivo
entre más glucosa a estos tejidos periféricos y de esta forma disminuyen las concentraciones plasmáticas de glucosa. Y en el intestino se liberan unas sustancias que se llaman incretinas, el glucagon-like peptide 1, GLP-1, el HIP, que es el gluconotropic insulin peptide, y entonces hace que esta señalización de las incretinas hacen que el páncreas libere más insulina y hagan todo lo que ya comenté. También la insulina manda señales al tejido graso para que no se degrade en ácidos grasos libres. Y entonces esto pues nos da un panorama general de cuáles podrían ser las dianas terapéuticas para el tratamiento de diabetes. Metformina, hay que hablar de metformina porque ha sido el pilar del tratamiento de diabetes tipo 2 en los últimos 30 años. La metformina tiene acción sobre el hígado, hace que se deje de producir glucosa, inhibe la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Esto a través de inhibir el complejo mitocondrial 1, y entonces esto hace que se inhiban estas cadenas que aumentan la glucosa. También la metformina impide la absorción de glucosa en el intestino, lo cual lleva a sus principales reacciones adversas, ¿no? Que son malestar gastrointestinal. Y también la metformina en tejidos periféricos, en el músculo, ayuda a que exista este aprovechamiento de la glucosa, ¿no? Entonces, disminuye la glucosa a través de la inhibición de la creación de glucosa hepática y a través de mejorar la disponibilidad de glucosa en los tejidos periféricos, y también impide la absorción de glucosa a nivel intestinal, ¿no? Entonces, esas acciones multiórgano hace que la metformina haya sido considerada o siga siendo considerada como una de las principales herramientas terapéuticas para diabetes. Las sulfonilureas también son importantes. Seguramente han escuchado de glibenclamida, por ejemplo, que es una sulfonilurea. Lo que hacen es estimular al páncreas para que libere más insulina, ¿no? Y entonces eso hace que, pues, evidentemente, la insulina haga sus acciones en el hígado, en tejidos periféricos, en el tejido adiposo, y pues también se convirtió en una herramienta importante para su tratamiento. La carbosa ya casi no se usa, es un inhibidor de la es un inhibidor de la descomposición de los azúcares a nivel intestinal. La alfa-glucosidasa inhibe a esta enzima y entonces hace que no se absorban los carbohidratos en el intestino, pero su acción sobre la disminución de glucosa es ínfima, no es muy grande, y también causa muchas reacciones adversas a nivel gastrointestinal. Otro grupo interesante son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 2. Esto está en el riñón, ¿no? Y entonces al inhibir este cotransportador, pues se impide la reabsorción de glucosa y entonces se elimina la glucosa excedente a través de la orina, y entonces así se disminuye los niveles de glucosa. Otro grupo importante son los PPAR gamma. Estos fármacos modulan la transcripción de pasos clave para el metabolismo de glucosa y de lípidos. El asunto con los PPAR gamma, pioglitazona, torglitazona y estos, son que tienen un perfil de seguridad no muy amigable. Causan retención de líquidos, pueden favorecer el aumento o la progresión de insuficiencia cardíaca y también pueden promover
fracturas, ¿no? Entonces, en la baraja terapéutica no es uno de los más populares tampoco. Una vez que entendimos cómo funcionaban los GLP-1, esta incretina, la glucagon-like peptide, que impedían el vaciamiento gástrico y también hacían que se liberara insulina, no al grado de las sulfonilureas, pero sí promueven que el páncreas libere un poco más de insulina. Nosotros pudimos vislumbrar que pues tiene esta acción gástrica, el vaciamiento gástrico, tiene esta acción pancreática, también tiene acción en tejidos periféricos para el aprovechamiento de glucosa y también tiene acción en el tejido adiposo para la no creación de ácidos grasos libres. Y además tiene acciones en el cerebro que disminuyen esta sensación de hambre, ¿no? Entonces, los GLP-1 también tienen este panorama multi-objetivo, multi-target, que los hace atractivos para la terapéutica. Los inhibidores de la dipeptidasa 4, esta enzima lo que hace es degradar a los GLP-1, ¿no? Entonces, también se pensó, si nosotros inhibimos a esta enzima, pues los GLPs van a estar más biodisponibles y también van a tener este efecto sobre la glucosa y la disminución del apetito, ¿no? Pero no llegó a un grado tan importante como los GLP-1. En esta tabla se puede ver un resumen de esto que les acabo de relatar. La metformina, que a través de este efecto hepático de disminución de la producción de glucosa, pues ayuda a la disminución de la hemoglobina glucosilada, tiene un perfil neutro en el proceso de ganancia de peso, tiene efectos potenciales sobre el riesgo cardiovascular, efectos adversos importantes gastrointestinales vinculados a la no absorción de glucosa. Las sulfonilureas, estas sí promueven la liberación de insulina a través del páncreas. Evidentemente pueden causar hipoglucemia y ese es un riesgo, hay que tenerlo en cuenta. Pueden propiciar el aumento de peso y eso no es muy bueno porque pues sabemos que los pacientes que tienen diabetes generalmente también tienen obesidad y pues sus efectos adversos importantes tienen que ver con la ganancia de peso y la hipoglucemia. Las PPR gamas, las tiazolidindionas, pues aumentan la sensibilidad de la insulina, pueden promover una ganancia de peso, pueden causar edema, complicar la insuficiencia cardíaca, pueden causar fracturas y cáncer de vejiga. Eso, pues bueno, no los hace muy populares, dijimos. Los inhibidores de DPP4, pues no tienen tanta eficacia sobre la hemoglobina glucosilada como los otros grupos anteriores y pueden causar pancreatitis. Los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tienen es un efecto, digamos, moderado sobre la hemoglobina glucosilada, promueven la pérdida de peso y como reacciones adversas pueden producir infecciones genitourinarias y pues hipotensión y también riesgo de fracturas. Hablando de los GLPs, GLP-1, GLP-1-HIP, pueden tener este efecto sobre hemoglobina glucosilada muy alto, tanto como metformina o las sulfonilureas o las tiazolidindionas. No causan hipoglucemia, promueven la pérdida de peso, efectos gastrointestinales importantes, pensando en náusea, vómito, y feo como pancreatitis o colelitiasis. A diferencia de todos los grupos anteriores, la vía de administración es subcutánea, aunque también ya hay
algunos que se administran por vía oral. Hablando de obesidad, pues bueno, ustedes pues pueden, igual en el mismo ejercicio que hicimos con diabetes, seguramente se les vienen a la cabeza muchas cosas. Se les viene comida, se les viene aumento de riesgo cardiovascular, que vivimos en un ambiente obesogénico, ¿no? Que las circunstancias de pobreza hacen que la gente no comamos bien, ¿no? Los diferentes tipos de tratamiento, los inhibidores de lipasa como Orlistat, los PPR gamma o los GLP-1 recientemente. Y tenemos presente obesidad también porque desafortunadamente también en, en este análisis de encuestas nacionales de salud desde 2006, 12, 16 y 22, ustedes pueden ver que la prevalencia pues va aumentando. Esta prevalencia, primero de sobrepeso, es esa línea como azul que se ve arriba, ha bajado como de 40 a 38.3%, pero el de obesidad ha aumentado desde el 30 hasta el 36.9% en esta última encuesta nacional de salud 2022. Si comparamos la prevalencia de obesidad en México, 36.9 contra la obesidad en el mundo, la prevalencia de obesidad en el mundo en 2025, que es de 20%, pues evidentemente pues estamos muy arriba. Y nosotros podemos pensar, pues, a qué se debe, ¿no? Evidentemente estamos en este ambiente que está lleno de cosas riquísimas, súper engordadoras, como los tacos de canasta o los tacos al pastor o la barbacoa o las carnitas o las pizzas o las hamburguesas o las discadas. En la Ciudad de México tenemos una propensión importante a poner todo en un bolillo y hacerlo torta, ¿no? Torta de chilaquiles o torta de tamal, que son cosas súper obesogénicas. Y bueno, esto tiene que ver con un estudio liderado por el doctor Aguilar Salinas, en el que analiza de qué otra cosa está enfermo el paciente que tiene obesidad. Si se fijan en los diferentes grupos, tanto en 2006, 2012, 2018, 2022, un importante segmento de la población que tiene obesidad tiene otra cosa. Y esa otra cosa generalmente es diabetes. Entonces, el paciente que es obeso generalmente tiene diabetes o tiene hipertensión o tiene dislipidemia o tiene depresión o tiene todas las cosas juntas. Entonces, en el tratamiento de los dos escenarios o los tres escenarios o los cuatro escenarios, tenemos que buscar una estrategia terapéutica que sea multitarget, que sea hacia muchos objetivos terapéuticos y que nos pueda ayudar. ¿Cómo se hace el diagnóstico de obesidad? Pues se calcula el índice de masa corporal, que no es otra cosa que el peso entre la altura al cuadrado. Y entonces, si nosotros tenemos más de 25, pues ya se considera que la persona tiene sobrepeso. Si tiene más de 30 de índice de masa corporal, pues entonces se clasifica como obeso, más de 35 obeso clase 2 o más de 40 obeso clase 3. Como en todas las intervenciones terapéuticas, primero buscamos cambiar el estilo de vida y que coma sano, pero si tiene más de 27, entonces ya podemos iniciar con el tratamiento farmacológico, o si tiene más de 35, podemos pensar en el tratamiento quirúrgico. Igual, para entender cómo podemos tratar la obesidad, pues entonces tenemos que entender qué factores contribuyen al proceso de alimentación y cuáles son estos factores, ¿no? En este artículo interesantísimo que se llama Human Adaptation Response to Obesity del International Journal of Obesity de este año, del 2025, pues
se hace una revisión de todos los neurotransmisores y todas las zonas del cerebro implicadas en esos impulsos de comer o dejar de comer. Sabemos que el apetito está modulado por varias regiones en el cerebro, en el hipotálamo, el sistema límbico, el hipocampo, la corteza y el tronco encefálico, y hay una cantidad importante de neurotransmisores que hacen que comamos, como la serotonina, el neuropéptido Y, la orexina, la dopamina, la norepinefrina, los opioides o la grelina, o algunos efectores o algunas sustancias como la leptina, la insulina, el GLP-1, péptido YY, la colecistoquinina o la melanocortina, que hacen que el apetito disminuya. Algún desbalance en estos pues puede provocar que nosotros o comamos de más o comamos de menos. O también nos orillan a pensar que alguno de estos neurotransmisores pues podrían ser objetivo del tratamiento para modular el hambre. ¿Qué estrategias farmacológicas existen? Pues el más antiguo, digamos, es el Orlistat. El Orlistat es un inhibidor de la lipasa y entonces al impedir que las grasas se separen para su absorción en el intestino, pues se mantienen íntegras y entonces podemos eliminar la grasa sin absorberla. Evidentemente su perfil de seguridad o su perfil de reacciones adversas está vinculado a la esteatorrea. La fentermina y el topiramato, uno que aumenta la adrenalina y la dopamina, y el topiramato, que es un anticonvulsivo que media acciones con neurotransmisores inhibitorios como glutamato y GABA. Entonces, median a este cóctel de inhibidores de neurotransmisores que hace que la gente coma menos y pues la gente come menos. La naltrexona y el bupropión, uno que es un inhibidor de captura de noradrenalina y dopamina y el otro que es un antagonista opioide, también han demostrado alguna eficacia para disminuir el peso. Ahí el asunto es sus efectos que tienen que ver con el efecto hiperestimulante de la noradrenalina y los efectos que tienen que ver con los efectos opioides, como es el caso de la constipación. Los GLP-1, los glucagon-like peptides 1, pues ya vimos que están involucrados en la señalización del hambre, entonces impiden que la gente tenga hambre y coma mucho, y además impiden el vaciamiento gástrico, y entonces la gente tiene este efecto de saciedad temprano y entonces comen menos, y pues hacen que la gente pues disminuya de peso, ¿no? GLP-1 y HIP, pues también. La setmelanotida tiene que ver con un receptor de melanocortina 4 y ese lo dejamos de forma pues casi exclusiva para pacientes que tienen alteraciones genéticas de ese receptor. Y la fentermina, que es un agonista noradrenérgico que pues está prohibido en muchos lugares del mundo, que puede causar crisis hipertensivas o rebote. En este metaanálisis publicado en Nature en octubre de 2025, pues se observa cuál es la disminución de peso de cada una de estas estrategias farmacológicas y podemos ver que Orlistat, por ejemplo, disminuye 2 o 3 kilos, que es lo mismo que si la gente se pone a hacer dieta y ejercicio. La liraglutida, que es un GLP-1, baja como 4,5 kilos, la naltrexona baja como 4,7, la fentermina topiramato baja como 8 kilos, la semaglutida, que es otro GLP-1 de generaciones recientes, baja casi 12 kilos y tirzepatida baja casi 16 kilos, ¿no? Entonces, nosotros podemos ir viendo el grado de eficacia de estas estrategias terapéuticas. En esta imagen podemos ver cuál ha sido la evolución del pensamiento de este grupo farmacológico importante, los GLP-1. Desde los años 20, 70,
que se empezó a ver qué eran estos péptidos insulinotrópicos dependientes de glucosa, o los péptidos que se parecen al glucagón 1, hasta en este año, en el 2025, el lanzamiento de tirzepatida, ¿no? El Mounjaro. Pero bueno, vamos a ir paso a paso. La primera observación se hizo por ahí de los años 20, ¿no? Alguien hizo experimentos, le dio glucosa por vía oral a un sujeto de investigación, y también le inyectó por vía intravenosa glucosa, y después midió cómo estaban las concentraciones de insulina, y se dio cuenta que la insulina aumenta más cuando se administra glucosa por vía oral que cuando se administra por vía intravenosa. Y entonces empezó a pensar este grupo de investigadores que debería haber algo en el intestino que promoviera la liberación de insulina ante el estímulo de la administración de glucosa. Y pues no estaban errados, ¿no? Evidentemente, más adelante, por ahí de los 60, 70, pues se vio que en el intestino había la liberación de unas sustancias, las incretinas, que su nombre viene de increase insulin, incretins. Estas sustancias, pues, ante el estímulo del aumento de glucosa, ante estar comiendo glucosa, pues, promovían que el páncreas liberara insulina. El asunto de estas incretinas es que tenían un efecto fugaz, ¿no? Más o menos su vida media era como de 2 minutos. Y entonces, por eso, como les comentaba hace algunas diapositivas, pues se pensó en utilizar inhibidores de la DPP4 para que esta enzima no degradara a las incretinas y pudiéramos tener su efecto de forma más prolongada. Pasó el tiempo, ¿no? Y pues en este intento de buscar análogos que tuvieran una vida media más larga, pues alguien se hizo una pregunta con respecto a estos lagartos, los monstruos de Gila. ¿Por qué estos lagartos sobreviven después de mucho tiempo de ayuno, ¿no? Debe haber alguna sustancia que haga que su vaciamiento gástrico sea muy lento y entonces les permita alimentarse en periodos de tiempo muy largos. Estos monstruos de Gila pues viven en la cuenca de Gila, en el suroeste de Estados Unidos, y también viven en Sonora, y también viven en Sinaloa, y también en Chihuahua. Y pues vieron que en su saliva había una sustancia que se llama exenatida, y pues este análogo sintético tenía esta estructura de los GLP-1. Entonces tuvieron un glucagon-like peptide 1 que tiene una vida media mucho más larga que las incretinas endógenas, ¿no? Y entonces, pues así fue, la exenatida al inicio, con esta vida media cortita, pues se administraba por vía subcutánea 2 veces al día, ¿no? Desafortunadamente, pues sus efectos sobre la reducción de hemoglobina glucosilada no eran tan impresionantes. Reducía la hemoglobina glucosilada como 0.5, 1, ¿no? Y pues si lo comparábamos con metformina o glibenclamida, pues su efecto no era impresionante. Después evolucionó la exenatida hacia compuestos más estables y que se podía administrar hasta 1 vez al día por vía subcutánea. Se vio que reducía de peso entre 2 y 5 kilos, que pues se parecía mucho a Orlistat, ¿no? Y entonces no veíamos tanto beneficio, y evidentemente la exenatida era muchísimo más cara que administrar
metformina o sulfonilureas u orlistat para el tratamiento que tenía, para los pacientes que tenían diabetes y obesidad, ¿no? Entonces, la exenatida, pues, eh, no fue tan buena idea. Y entonces, eh, quiero comentar también que hay un sistema de farmacovigilancia. Cada vez que alguien tiene una reacción adversa, se reporta a través de una red de farmacovigilancia en todos los países del mundo, y esas reacciones adversas llegan a un centro de monitoreo internacional de Uppsala Monitoring Center, y ahí se sube toda esta información en una plataforma que se llama VG Access. Y entonces, desde el 2006, que podemos monitorear las reacciones adversas de exenatida hasta el 2025. Ustedes pueden ver que fue un boom en el 2008, ¿no? Porque recién habíamos visto que pues más o menos funcionaba, pero después su uso fue disminuyendo y pues a la fecha tenemos un poco más de 80,000 reacciones adversas en estos casi 20 años. Aquí lo interesante, además de ver los patrones de prescripción a través del tiempo, es cuál es el perfil de las reacciones adversas, cuál es el perfil de seguridad de este tipo de fármacos, en este caso el primero, exenatida. Si ustedes pueden ver, un porcentaje importante de reacciones adversas tiene que ver con alteraciones gastrointestinales. Estas alteraciones gastrointestinales, pues, son náusea, vómito, dispepsia, constipación, que tienen que ver con que el paciente no está vaciando el estómago de forma normal, ¿no? Hay un retardo en el vaciamiento gástrico y aparece pancreatitis. Entonces, desde entonces, desde el 2006 hasta nuestros días, podemos ver que este perfil tiene que ver con reacciones adversas gastrointestinales y que un efecto, una reacción adversa fea grave puede ser la pancreatitis. Pasó el tiempo y entonces se siguió buscando análogos que tuvieran evidentemente un perfil de seguridad más amigable, reacciones adversas menos frecuentes, pero además que tuvieran una vida media más larga. Y entonces apareció liraglutida. La liraglutida tiene una vida media de 13 horas y entonces la administración, en comparación con exenatida de primera generación, que era 2 veces al día, esta pues se administraba únicamente una vez al día. En cuestión de reducción de hemoglobina glucosilada, pues era mejor que exenatida, ¿no? De un punto porcentual que bajaba exenatida, liraglutida pues bajaba un poco más de 1.5. Y entonces se observó que el efecto sobre la reducción de peso ya era más importante, ya no eran 2, 3 kilos, esto bajaba de 4 a 6 kilos. Esto llevó a que este tipo de fármaco, la liraglutida, no solamente obtuviera su registro sanitario para el tratamiento de diabetes, sino también obtuviera su registro sanitario para el tratamiento de obesidad. ¿Cómo le va en reacciones adversas? Evidentemente, este es más reciente, ¿no? De 2009, 10, 11 al 25. Ustedes pueden observar que su patrón de prescripción es mucho más grande en épocas recientes que exenatida, obviamente porque es mucho más fácil de administrar una vez al día. Y si se fijan, el perfil de seguridad también se parece, ¿no? Náusea, vómito, constipación, feo, pancreatitis. Entonces, una vez más, podemos observar que su mecanismo de acción, sus efectos fisiológicos, se equiparan a las reacciones adversas que podemos observar. Y entonces llegó Ozempic. Y pues es una historia de éxito a nivel farmacológico. Esta canción que se llama Magic, de un grupo escocés que se llama Pilot, en 1974 hizo esta canción, la hizo viral, seguramente la reconocen, lo voy a poner un poquito. Nunca creas que no lo es magia, ¿no?
Y entonces una fuerte campaña de medios utilizó esa canción para Ozempic. Escuchémosla. People with type 2 diabetes are excited about the potential of once-weekly Ozempic. In a study with Ozempic, a majority of adults lowered their blood sugar and reached an A1C of less than 7 and maintained it. Oh, under 7? And you may lose weight. In the same one-year study, adults lost on average up to 12 pounds. Oh, up to 12 pounds? A 2-year study showed that Ozempic does not increase the risk of major cardiovascular events like heart attack, stroke, or death. Oh, no increased risk? Ozempic. Y entonces, disminuye hemoglobina glucosilada abajo de 7. Aquí está la basculita, ¿no? Disminuye de peso. Y aquí está el corazón. Disminuye el riesgo cardiovascular. Los efectos de semaglutida, Ozempic, son impresionantes. La vida media cambió de unas horas a una semana. Entonces, imagínense administrarse o que el paciente se administre en lugar de inyectarse o picarse todos los días liraglutida o exenatida, se inyecta una vez a la semana semaglutida. La reducción de peso es abismal, 16%. Y entonces tenemos que en lugar de sus 3, 4 kilos de sema o lira, de repente la reducción de peso es grandísima, de 15 a 17 kilos. Y la reducción de hemoglobina glucosilada está cercana a al 2%, ¿no? Entonces, tenemos efectos benéficos sobre diabetes y muy buenos sobre obesidad. Y entonces, por eso semaglutida se fue a las nubes, hizo un boom. Además, a través del tiempo, semaglutida, además de obtener su registro sanitario para diabetes y después para obesidad, después hizo una formulación oral. Y entonces la gente ya no tenía que picarse, sino tenía que tomarse semaglutida por vía oral. Y entonces eso fue impresionante. ¿Cómo le fue en las reacciones adversas? Si se fijan, desde el 2018 al 25 tenemos más de 80,000 reacciones adversas que son las mismas o casi las mismas que las que tiene exenatida desde 2006. Y eso no significa que tenga más reacciones adversas, sino que se utiliza más. Y el perfil de seguridad es igualito: náusea, vómito, diarrea, constipación, dolor abdominal, pancreatitis. Entonces, ya sabemos cuál es el perfil de seguridad de este grupo farmacológico y qué tenemos que decirle a los pacientes para evitarlo, ¿no? ¿Qué sigue? No, pues sigue la evolución y entonces llega tirzepatida. A diferencia de todos los anteriores, que solamente eran GLP-1, este además es HIP. Y entonces, no solamente es glucagon-like peptide 1, sino también es glucose insulinotropic peptide. Y entonces estas dos sincretinas combinadas hacen que se reduzca el peso hasta el 21%, que es una locura. Y entonces, en este estudio que comparan tirzepatida contra semaglutida, se puede ver que los pacientes tienen mejor control sobre hemoglobina glucosilada que semaglutida, no mucho, pero sí. Y también disminuyen más de peso, 16 a 24 kilos en lugar de 15 a 17 con semaglutida, ¿no? ¿Cómo le van las reacciones adversas? Pues igual, ¿no? Su perfil es náusea, diarrea, constipación, vómito, pancreatitis. Y aquí, pues evidentemente tenemos menos reacciones adversas porque su lanzamiento ha sido muy reciente. En México pasó apenas el agosto pasado. ¿Qué sigue? Retatrutida. No solamente GLP-1 más HIP, sino también tiene glucagon. Y entonces, esos amigos dicen que las reacciones adversas son menores. Hay que ver, hay que evaluarlo a través del tiempo. Aquí el asunto es que la reducción de peso es de 24.2% en lugar de 21%, ¿no? Entonces, tenemos que la gente disminuye de peso de forma importante. Reacciones adversas, si se fijan, pues son muy poquitas, porque
son 18 reportes porque aún está en esta fase de investigación. Seguramente en el futuro cercano, 1 o 2 años, estará en el mercado. Todas las farmacéuticas tienen una rama de investigación de GLPs. En el caso de Amgen tiene la MG133, que es un GLP que inhibe el HIP, o sea, es una cuestión diferente, reducción de peso de 20%, y así, si analizamos a cada una de las empresas farmacéuticas, pues tiene su desarrollo. Entonces, pues, desde los 20 que se caracterizan los péptidos, al 80 que se secuencian los GLP-1, los 90 que se ven análogos de vida media prolongada, el 2005 que sale exenatida, el 2009 liraglutida para diabetes, 2014 liraglutida para obesidad, 2019 semaglutida para diabetes, 2021 semaglutida para obesidad subcutánea, 2024 semaglutida oral para diabetes, 2025 tirzepatida, Mounjaro de Lilly para México, y en algunos años, en algunos meses saldrá retatrutida HIP GLP-1 con glucagon. Esto va más allá de los primeros estudios pivotales donde se veía la disminución de glucosa, de hemoglobina glucosilada o el control de peso. En 2016, en un estudio grandote publicado en New England, se ve que mejora, hay una prevención del riesgo cardiovascular con GLP-1, con semaglutida. Y en 2025, hace algunas semanas, en octubre, se ve en un análisis publicado en Lancet que no solamente mejora los eventos cardiovasculares en personas que tienen diabetes, sino que mejoran los eventos cardiovasculares en personas que no tienen diabetes, y que este efecto protector cardiovascular es independiente de la pérdida de peso. Entonces, estamos en un escenario muy interesante para este grupo de fármacos. Entonces, pues bueno, espero que esto les haya servido. Espero que lo tengan o lo encuentren muy interesante como yo lo he percibido. Más contenidos está en el canal de YouTube, Ofco YouTube, y también me pueden mandar mensajes por Telegram, Ofco13, en caso que tengan alguna duda o quieran proponer que haga algún video de otra cosa en la terapéutica médica. Entonces, pues, que estén muy bien y nos vemos pronto.